Los integrantes de nuestro grupo son Alex Almeida, Nelson Valladares y Nicole Berrones. El grupo número 1 del paralelo 57-61 de la materia TPIP. A continuación les indicaremos cuáles son los run levels. Cómo configurar en Linux para que inicie con otro run level por defecto. También hablaremos acerca de las consolas virtuales. Y como último punto explicaremos el uso del comando setup. Ahora hablaremos un poco acerca de los run levels. Run level, como ya saben, es un estado de init que define los servicios del sistema que están operando. También se refiere al modo de operación en los sistemas operativos que implementan el estilo de sistema de arranque de iniciación tipo Unix System. En términos prácticos, cuando el computador entra al run level 0, está apagado, y cuando entra al run level 6, se reinicia. Los run levels intermedios son del 1 al 5 y difieren en relación a qué unidades de disco se montan, y qué servicios de red son iniciados. Los niveles más bajos se utilizan para el mantenimiento o la recuperación de emergencia, ya que por lo general no ofrecen ningún servicio de red. Los detalles particulares de configuración del run level varía bastante entre sistemas operativos, y ligeramente entre los administradores de sistema. Al arrancar el archivo que autoriza el modo de arranque /etc/init, solo se puede ejecutar un nivel. Son 7 run levels, los cuales se identifican mediante números y están enumerados desde 0 al número 6. La mayoría de las distribuciones Linux se definen por los siguientes niveles de ejecución, como podemos ver en el siguiente gráfico. El run level 0 se basa en detener el sistema. Este tipo de run level realiza el alto o cierre del sistema para que se pueda apagar con seguridad. El run level 1, también conocido como modo de usuario único o monousuario, no configura la interfaz de la red o los demonios de inicio, ni permite que ingresen otros usuarios que no sean el usuario root, sin contraseña. Este nivel de ejecución permite reparar problemas o hacer pruebas en el sistema. El run level 2 es conocido como multiusuario no NFS, significa que este tipo de nivel de ejecución 2 se ejecuta sin el sistema de archivo de red o en inglés conocido como Network File System, multiusuario sin soporte de red. También se lo utiliza raramente. Run level 3, multiusuario con soporte red y línea de comando. Un ejemplo de todo el modo texto en donde el run level 3 inicia el sistema normalmente. Run level 4, conocido como no utilizado, modo personalizado usado por sysadmin. Run level 5, multiusuario GUI Graphical User Interface, en español interfaz gráfica de usuario, o conocido como modo gráfico X11. Es un run level estándar para la mayoría del sistema de escritorio basado en Linux. Realiza el inicio de sesión gráfico con la misma usabilidad del run level o nivel de ejecución 3. Por último tenemos al run level 6, el cual es el que se encarga de realizar la función de reiniciar el sistema. Cabe recalcar que la mayoría de las distribuciones Linux de escritorio se inician en el nivel de ejecución 5, ya que inicia el aviso de inicio de sesión gráfico. Esto permite al usuario utilizar el sistema con el servidor X Windows habilitado. La mayoría de los servidores se inician en el nivel de ejecución 3, que inicia el mensaje de inicio de sesión basado en texto. Estos serán los comandos que utilizaremos cuando realizaremos la explicación de los run levels y cómo realizar la configuración en Linux para que inicie con otro run level por defecto.
Utilizaremos el comando runLevel ya que este nos permite realizar la comprobación de en qué nivel de ejecución o runLevel está funcionando el sistema. En este caso tenemos N3, en donde no se ha realizado ningún cambio en él. Si cambiáramos el runLevel sería de modo diferente. También usaremos el comando O-R, ya nos ayuda a obtener el runLevel actual. Para establecer manualmente el nivel de ejecución predeterminado durante el arranque, es decir, configurar en Linux para que inicie con otro runLevel por defecto, tendremos que cambiar modificando el archivo /etc/init, el cual es el archivo que autoriza el modo de arranque del sistema. Para ello nos ayudaremos con un editor de texto ya sea Gedit, Vistemos a gusto para poder modificar el runLevel que vayamos a establecer. Editaremos la siguiente línea, la cual se encuentra al final de los tipos de runLevel. Y 2.5 default. Para realizar el guardado de los cambios. Guardamos los cambios y reiniciamos el sistema para que los cambios surtan efecto. Cambiando init seguido con el número del valor de nivel de ejecución requerido. Por ejemplo, se pone la palabra init seguido del número de nivel de ejecución o runLevel requerido. Tenemos init 3 donde este runLevel inicia el modo texto. En cambio init 0 realiza la función de apagado. Hablaremos ahora de las consolas virtuales de Linux. Linux es un sistema multitarea y multiusuario. Las ventajas que aportan estas prestaciones se agradecen incluso en Orto ofrece 6 consolas virtuales a las que se puede acceder mediante las combinaciones de teclas Alt+F1 Alt+F6. La séptima consola está reservada para X11. Modificando el archivo /etc/init se puede disponer de más o menos consolas. Si estando en X11 desea trabajar en una consola virtual sin cerrar X11, pulse las combinaciones CTRL más Alt+F1 a CTRL más Alt+F6. Para volver a X11, pulse Alt+F7. Como podemos observar la tabla 16, 1. Consolas combinaciones de teclas y contenidos. Tenemos todas las diferentes pulsaciones de cada consola. Para ir a la consola número 1, ejecutamos la combinación de control más Alt F1 que se basa en el diálogo de instalación. Si queremos volver a X11, pulse Alt+F7. La consola 2 es un intérprete de comandos. Para ir a esta consola número 2, ejecutamos la combinación de control más Alt F2. Para volver a X11, pulse Alt+F7. La consola 3 se basa en la combinación de control más Alt F3. Para volver a X11, pulse Alt+F7. Para ir a la consola número 4, ejecutamos la combinación de control más Alt F4 que se tiene los mensajes del sistema. Para volver a X11, pulse Alt+F7. La consola 5 contiene otros mensajes. Para llegar a él realizamos la combinación de control Alt F5. Para volver a X11, pulse Alt+F7. Para ir a la consola número 6, debemos realizar la combinación de control Alt+F6 donde esta contiene la pantalla gráfica X. Y por último para volver a X11, pulsamos Alt+F7. Como pueden observar estamos en el último ítem. Explicación del comando setup. Primero ante todo debemos revisar que tengamos la configuración de red con Network Restart, lo cual nos ayudará para reiniciar el servicio de red en nuestra máquina virtual. Revisar como siguiente paso ya que hemos configurado la IP tanto de Windows como nuestra máquina Windows abriremos una interfaz negra. Para regresar al terminal utilizamos la combinación de Alt+F7.
Una vez que hemos regresado a la terminal procederemos a configurar la IP, para ello entraremos en el VI /etc/sysconfig /network scripts /ifconfig, etc. para configurar la máscara de la IP que configuramos anteriormente en net0 en la línea que se llama netmask e insertamos la IP que configuramos en el servidor en IPadr. Ponemos dos puntos seguido de WQ y signo de admiración para que se guarden los cambios que hemos realizado. También tenemos el VI /etc/resolve.conf donde este es un archivo de configuración donde nos ayuda a poder resolver los nombres de los servidores en Internet. Este archivo tiene dentro de su configuración el name server, que es la dirección IP del servidor de nombres que se va a usar. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente modificaremos el fichero /etc/os el cual se utiliza para obtener una relación entre un nombre de máquina y una dirección IP. En cada línea de /etc/os se especifica una dirección IP y los nombres de máquina que le corresponden, de forma que un usuario no tenga que recordar direcciones sino nombres de host. Habitualmente se suelen incluir las direcciones, nombres y aliases de todos los equipos conectados a la red local, de forma que para comunicación dentro de la red no se tenga que recurrir a DNS a la hora de resolver un nombre de máquina. Una vez ingresado al fichero /etc/os, añadimos dos líneas debajo de la última línea de este archivo seguido localhost 6 localdomain 6 localhost 6 donde mediante de la tecla I insertaremos en la primera fila la dirección IP del servidor seguido de dos veces la palabra server. Esto se hace para identificar y saber y para poder hacer ping al server y desde luego para terminar en la siguiente línea, pondremos la IP de nuestra computadora Windows seguido de dos veces la palabra Windows. Para poder salir de este fichero, realizamos escape seguido de para poder regresar al terminal, en donde realizamos